¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, ya es martes, estamos de regreso después de estas vacaciones, ¿verdad? Porque estamos en casa, pero bueno, estamos ya de regreso después de celebrar Semana Santa y pues es martes, Grupo con Vida para mujeres y hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Conoce a tu amado. No es un libro, porque luego me preguntan, ¿dónde compro el libro? No, no es un libro. Esta es una serie específica que nos da Leywood Church en la parte de español para los grupos con vida. Entonces no la vas a encontrar, no es un libro, es solamente para los líderes de grupos con vida. Entonces, pero vas a poder estar viendo junto con nosotros estudiando. Conoce a tu amado es una serie súper interesante que al menos me gustó mucho y que es conocer a nuestro amado Jesucristo, a nuestro Salvador, a través del tabernáculo de Moisés. Entonces vamos a tener 8 sesiones que van a ser súper interesantes, 8 sesiones donde vamos a estar aprendiendo mucho, déjenme acomodo mi silla, aprendiendo mucho acerca de la palabra de Dios, pero sobre todo acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, conforme te vayas conectando, te voy a agradecer mucho que le des like, que le des compartir, que etiquetes a las mujeres que tú conoces, a aquellas amigas casadas, solteras, viudas, de cualquiera, ¿sí? De la edad que tú crees, que sea, pero que tengas, pienses o creas que este tema les va a bendecir, entonces es para ellas, ¿no? Entonces, pues ahí las etiquetas para que ellas puedan ver también este tiempo de palabra, este tiempo de bendición, para que sea bendición no nada más para ti, sino también para alguien más. Entonces, a las 10:30 damos comienzo. Todos los martes 10:30 los grupos con vida para mujeres. Los jueves son a las 5 de la tarde grupo con vida para jóvenes y muy pronto vamos a tener grupo con vida para matrimonios. Eso va a ser súper genial, o sea, estamos ya detallando todo eso y sobre todo los temas que vamos a ver ahí y pues sé que va a ser de bendición para ti. Qué bueno, ya sé que ya por ahí alguien ya me está mirando. El tema de hoy es Conoce a tu amado y pues son 10:30. ¿Qué les parece que comencemos? Vamos a orar y a poner en manos de Dios este día. Padre, te doy muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos de manera virtual y aprender juntas más sobre ti, Señor, más sobre tu palabra, más sobre todas esas promesas que tú tienes para nosotras y que pasando precisamente la Semana Santa nos damos cuenta todavía más del profundo amor que tienes por nosotras, Señor, por nuestros esposos, por nuestra pareja, por nuestras familias, Señor. Te doy muchas gracias por ello y pongo en tus manos este tiempo, que tu Espíritu Santo nos rodee y tome control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. A través de esta serie, como les comentaba hace un ratito, vamos a conocer a nuestro amado Jesús a través del tabernáculo de Moisés. Sí, a través de ese tabernáculo, a través de esa tienda que era movible, lo vamos a conocer. Y pues antes de eso vamos a darnos una idea de por qué, cómo es que se formó ese tabernáculo o cómo es que nosotros vamos ahora a poner en práctica el estar viendo el tabernáculo y conocer a Jesucristo. Ajá. Entonces Israel, el pueblo de Dios, fue, si ustedes se ponen se echan un clavado en el libro de Éxodo, Génesis y Éxodo, se van a dar cuenta cómo Israel fue a caer en manos de los egipcios y a ser esclavo. Y entonces ellos fueron esclavos por 430 años. Eso es muchísimo. Estamos hablando de muchas generaciones. Incluso podemos decir que una generación del pueblo de Israel que nació en Israel fue la que llegó y se hizo esclavo posterior a una hambruna muy grande en Egipto. Ellos encontraron alimento y esa generación, los hijos que nacieron y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, o sea, estamos hablando de 430 años, ya nacieron siendo esclavos. O sea, llegó una generación que no era esclava, que era libre, se convierte en esclavos en Egipto y todas sus generaciones posteriores nacen siendo esclavos por 430 años.
nace Moisés y ustedes pueden leer la historia de Moisés en Éxodo. La pueden leer ahí, cómo es que Dios lo llama a ser el libertador de Israel y lo saca con mano de poder, como dice su palabra, con una mano poderosa, lo saca de Egipto, los lleva al desierto y en el desierto, para que ellos llegaran a la tierra prometida, a esa tierra donde Dios los iba a establecer como una nueva nación, era un camino de 11 días. De Egipto a Canaán eran 11 días. Y sin embargo, el pueblo de Israel se la avienta 40 años en el desierto. Vuelta y vuelta y vuelta. Y hoy en este tema que es Conoce a tu amado, vamos a ver ese trayecto, pero no lo vamos a estudiar 40 años, ¿verdad? Ellos cuando llegan esos que quieren llegar a esa tierra prometida, hay un pero, siempre hay un pero en todo esto, ¿verdad? En lugar de caminar los 11 días, estuvieron 40 largos años vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque Dios, y no es porque ellos que estuvieran, Dios quisiera que estuvieran 40 años, simplemente que Dios ahora quería darse a conocer como ese Dios que les amaba, como ese Dios misericordioso, ese Dios compasivo con ellos, ese Dios proveedor. Él quería darse a conocer. Sin embargo, sus mentes no estaban listas. Y en ese darse a conocer, le da instrucciones a Moisés de hacer una tienda para depositar su presencia ahí. Esa tienda es el tabernáculo. Era como una tienda de campaña. Estaba en medio del campamento, es decir, las 12 tribus de Israel, que eran por los 12 hijos de Israel, de este Jacob, que después se llamó Israel. Esas 12 tribus estaban alrededor de la tienda, del tabernáculo. En medio del campamento estaba el tabernáculo. Entonces, la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, habitaba ahí. Y ahora vamos a ir a la primera cita que vamos a leer. Vamos a ir a Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera, de 1960. Éxodo 25:8. Puede ser que tú estés leyendo en otra versión, no hay problema. El punto aquí es que sea la Biblia que tú tengas, la leamos juntas. Entonces busquemos Éxodo 25:8. Y Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y eso se refería al tabernáculo. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Eran las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés y tal cual se lo dio, casi que le escribió planos, ¿verdad? O sea, le iba diciendo cómo lo hiciera, se hizo ese tabernáculo, esa tienda. Y entonces la presencia de Dios era visible, era tangible. ¿Por qué digo que era visible y era tangible? Porque mientras ellos estuvieron en el desierto, una nube los cubría durante el día, o sea que ellos estaban cómodos, ellos no sufrían del calor. Nosotros hoy día, cuando hace mucho calor, por ejemplo, el domingo nosotros estuvimos casi a 42 grados acá en Tampico, o sea, hacia el norte, 42 grados centígrados, es muchísimo calor. ¿Qué haces? Te quedas en la casa, ¿verdad? Te metes, no puedes estar en el patio, porque aparte con la pandemia no podemos salir, ¿verdad? Entonces estamos dentro de la casa. En el sur las temperaturas fueron increíbles, sí, 48 grados por allá. Y también tienes que estar dentro de casa. ¿Cómo te cubres o te guardas de ese calor? Pues pones el aire acondicionado, estás en la sombrita, ¿verdad? En el tiempo del pueblo de Israel no había eso, pero Dios les ponía una sombra durante el día, les ponía nubes. Y ellos podían ver que Dios estaba con ellos porque les ponía una nube. Después, cuando era la noche, en el desierto las temperaturas suelen bajar. Entonces, para que no tuvieran problema con el frío, les ponía una columna de fuego. Así que Dios era visible a ellos. Se mostraba, ellos podían ver el amor de Dios para con ellos visiblemente. Hoy día, nosotros no tenemos algo tangible, algo visible, aparentemente, sino que nosotros tenemos
al Espíritu de Dios en nosotros a través de Jesucristo. Y lo vamos a ver viendo más adelante. Cuando Moisés sube a la montaña porque Dios le va a dar los 10 mandamientos, él está en la montaña durante 40 días y 40 noches. No sé por qué razón, porque la Biblia no lo especifica. De repente, los hombres que están abajo, el resto del pueblo, que es liderado ahora por Aarón, porque Moisés está arriba, en la montaña, comienzan a decir, bueno, ¿y qué onda con la nube? ¿Qué onda con la columna de fuego? ¿Dónde está? ¿Por qué Moisés no está aquí? ¿Por qué allá en la nube se oyen truenos? O sea, en la punta de la montaña se oyen muchos truenos, estruendos. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces ellos empiezan a ver que no hay algo tangible, no hay algo visible, y se hacen un becerro de oro, se hacen un ídolo. Entonces Dios ve la desobediencia de ellos cuando terminan esos 40 días, baja y Moisés se encuentra con que están adorando a un becerro, ya se hicieron otro Dios, y Dios, que es celoso, dice que es fuerte y celoso, los mata, ¿no? Hola Laura, qué bueno que estás mirándonos. Los mata, o sea, los destruye. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo Dios en el Antiguo Testamento es un Dios fuerte, celoso, que no le gusta que tengamos ídolos, que solo lo busquemos a Él. Cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, nosotros, y que es mismo Dios por amor y misericordia, ahora tenemos y estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Y esa es la parte importante de hoy, conocer a Jesucristo a través del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo era la sombra de lo que Dios tenía preparado para nosotros. Era la sombra de nuestro Salvador. Juan 1:14 en los Evangelios dice que Él se hizo carne, o sea, Jesús se hace carne para venir a habitar entre nosotros. Antes Dios habitaba en un tabernáculo, solamente su presencia estaba allí. Cuando Jesús viene a la tierra, Él vive entre nosotros. Claro, hace más de 2000 años, ¿verdad? Y tú te preguntarás, ¿y ahora cómo vive entre nosotros? Si Él ya está sentado a la diestra del Padre. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo es que vive entre nosotros? Pues es la puerta. Jesús es la puerta a la presencia de Dios. A través de Jesucristo es que nosotros tenemos acceso al Padre. Hoy ya no hay más tabernáculo, no hay nube, no hay columna de fuego como en el pueblo de Israel. Pero hoy, fíjense bien algo importante, nuestra desobediencia o pecado que nosotros pudiéramos haber cometido, ya no se paga con muerte como fue en el Antiguo Testamento, sino que Dios mismo envió a Jesucristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, para darnos acceso por medio de su misericordia y su gracia. Ahora nos muestra a un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia. Y no es que no lo fuera antes, sí lo era, pero estaba buscando que el pueblo le conociera. ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál era la diferencia entre ese tabernáculo y hoy día? Lo acabo de decir, Jesús es el único, el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el único, por el único que podemos acceder al Padre. Su sangre es tan valiosa que nos limpia de todo pecado. Ya nos limpió de una vez y para siempre. Nos limpió, que nos quede claro eso. Cuando Él murió en la cruz, nos dio acceso. Él es la puerta, Él es camino, es verdad y vida. Y quiero que vayas a leer Juan 10:9. En los Evangelios, vuelvo a repetir, cualquiera que sea tu Biblia, ahí está, Juan 10:9. Y siempre lo digo, lo importante es que leamos la Biblia juntas. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, hallará pastos. Eso me recuerda mucho el Salmo 23, porque dice que nos hará, sobre pastos verdes nos hará descansar. Entonces, cuando nosotros realmente entramos por esa puerta a la presencia de Dios, que es Jesucristo, tenemos descanso, tenemos paz, tenemos la confianza de que somos salvas, de que somos salvos,
de que tenemos salvación. Entonces, su presencia ya no habita en una tienda, ya no habita en un edificio. Ajá, porque si nosotros podemos pensar hoy día, ok, es que si yo voy a la iglesia, ahí está la presencia de Dios. Y aquí vamos a dejar esta parte. Dios no habita en el edificio en sí, no habita en un edificio edificado de piedra, de bloc, de cemento, de lo que sea. Dios no habita ahí. Dios habita en nosotros. Y cuando estamos reunidos más de 2 o 3, dice, en su nombre, Él está ahí. O sea que entre más estemos juntos, entre más convivamos, más su presencia está en nosotros. Esa es la forma en que Dios se muestra como ese amado que está persiguiéndonos en todo tiempo para darnos su amor, para abrazarnos, para mostrar su misericordia y su gracia. Entonces hoy día que, por ejemplo, estamos en plena pandemia, no podemos salir, no puedes ir a misa, no puedes ir a la iglesia, al culto del domingo, no te puedes congregar, no puedes ir a un templo. ¿Dónde está Dios? En nosotros. Por eso es que la casa se vuelve ese lugar, esa habitación nuestra, pero de la presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él manifiesta su amor, manifiesta su presencia. Entonces ahora nosotros somos su vivienda. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver, que ahora quiero que vuelvas a ir a la palabra de Dios y veas en 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16. Que si ya lo tienes ahí, porfa, ayúdame poniendo un like para que yo sepa que tú ya lo encontraste. 2 Corintios 6:16. Y es Pablo diciéndole a los corintios que somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Le está explicando a la iglesia de Corinto. Ajá. Entonces dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, está diciendo, no tienes que ver ya con ídolos. Dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios lo dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos que Jesús es nuestro Salvador, que por medio de Él obtenemos salvación, y más cuando hoy día que empezamos esta serie y acabamos de pasar Semana Santa y nos damos cuenta y celebramos la Pascua y celebramos la resurrección, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, entonces podemos entender y creer que su Espíritu vive en nosotros, que su presencia ahora está en nosotros y que nuestro cuerpo, este cuerpo de carne y hueso, es la habitación de Dios, es la presencia de Dios en nosotros. Entonces, somos su templo. Ahora podemos darnos cuenta que Él está con nosotros siempre, que no es limitante a ir el domingo a la iglesia, nada más, sino que Dios está con nosotros las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y que en medio de esta situación que estamos viviendo, Él está con nosotros. Y eso es súper. Al menos para mí, me da paz, como dice su misma palabra, ¿no? O sea, cuando entramos por esa puerta, entramos, salimos hacia pastos, hacia un lugar de paz. El saber que Él está en nosotros, que vive en nosotros, nos debe dar paz. Debemos de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y su palabra dice, yo les dejo mi paz os doy, no como la da el mundo. O sea, lo que nos puedan decir nuestros gobernantes o nuestras autoridades acerca de esta pandemia que estamos viviendo, todo lo que pueda estar ahí no nos va a dar paz como nos la puede dar nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el hecho que el Espíritu Santo more en nosotros. Y eso es parte del amor de Dios para nosotras, que se manifieste, y es como vamos a ir en esta serie conociendo más y más a nuestro amado Jesús. De modo que nos enamoremos de Él, a que podamos vivir en esa paz, en esa confianza que Él tiene el control de todas las cosas.
por más negro que veamos la situación afuera, nosotras podamos estar confiadas y brindarles esa misma paz que nosotros tenemos a nuestros hijos. Y ellos puedan también estar tranquilos, a nuestro esposo, a nuestra pareja. Brindarles esa paz. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres somos el corazón, el centro de la casa, de la familia. Y si nosotros estamos en paz, nuestro esposo también se va a sentir seguro, aun y cuando nuestro esposo nos brinda cierta seguridad a nosotras. Entonces, ¿qué significa que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Pues no significa que levitamos así como, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Y no. No, Él está en nosotras y nos da esa paz, como lo acabo de decir. Cometemos errores, ciertamente, todas cometemos errores, pero estamos en una continua transformación. Entonces, el hecho que su presencia habite en nosotros va a estar transformando nuestra mente, va a estar transformando nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Entonces, una generación, hace rato lo dije, no estaban listos el pueblo de Israel, por eso duraron 40 años en el desierto, porque no estaban listos. ¿Por qué? Porque habían tenido 430 años, o sea, pongamos en perspectiva que eran generaciones de generaciones que habían nacido siendo esclavos y ellos no estaban listos para ir a la tierra prometida, no renovaron su mente, tenían mente de esclavos. Y a pesar de que salieron y vieron el poder de Dios, no podían renovar su mente, no podían renovar su forma de ser. Ellos veían la provisión de Dios, les amanecía con maná, luego ya estaban hartos del maná, les cayeron codornices, o sea, Dios mostró de muchas formas su misericordia y ellos no entendieron, no lo terminaron de aceptar. Hoy día a mí me toca de repente escuchar personas que me dicen, ya estoy harta de la cuarentena, ya no puedo más, ya quiero salir, estoy aburrida, no sé qué hacer. Y yo digo, ups, tantas cosas que hay que hacer dentro de casa. Tantas cosas que podemos hacer, ¿saben por qué? Porque a veces cuando tenemos tantas actividades y estamos afuera viviendo, deseamos tener tiempo. Ay, si tuviera tiempo, pintaría un cuadro. Ay, si tuviera tiempo, tomaría clases de esto. Ay, si tuviera tiempo, haría esto. Hoy tenemos tiempo, es lo que más tenemos. Ay, si tuviera tiempo, pasaría más tiempo con mis hijos. Ay, si tuviera tiempo, pasaría más tiempo con mi esposo. Y resulta que los esposos trabajan en casa porque los mandaron a trabajar a casa. Algunos otros tienen que seguir saliendo. Y tenemos actos, pero ahora resulta que no estamos contentos. Necesitamos renovar nuestra mente. Porque el pueblo de Israel, esa generación que se quedó, que murió en el desierto, fue por eso. No estaba contento con lo que estaba viviendo. No tenía contentamiento. No podía aceptar la prueba como un proceso para llegar a un lugar más espacioso, a un lugar de mayor bendición. Estoy segura que cuando esto termine, nosotros saldremos a una tierra que va a estar más bella que nunca. Vamos a ver los mares más azules que nunca. Vamos a poder escuchar y ver cosas que no habíamos visto antes y que hoy las estamos viendo. ¿Por qué? Porque como no salimos, no contaminamos. No sé ustedes, pero al menos a mí, el tanque de mi camioneta ha durado como nunca ha durado, ¿verdad? Porque no pierdo el tiempo saliendo, obviamente, solamente salgo al supermercado. Entonces ha durado mucho, no estamos contaminando. Dicen, yo no he visto esas fotos, no las he visto, pero que Venecia, los canales de Venecia, que estaban bien puercos, bien contaminados, ahora resulta que hasta se pueden ver los peces en los canales de Venecia. Eso es grandioso, ¿sí? Entonces busquemos y veamos el lado amable de las cosas que vivimos. Vamos a leer Romanos 12, 2 al 3. Romanos 12, versículos 2 al 3. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y vamos a ver, conformarse quiere decir moldearse, tomar la forma de. Nos está diciendo, no se conformen, no se moldeen, no tomen la forma de. ¿De qué? Pues del mundo, de la forma de pensar del mundo. Hoy día tenemos que cuidar mucho nuestra forma de pensar por salud mental. No puedes estar viendo la televisión todo el tiempo con las noticias del coronavirus porque la verdad es que estresa. Entonces, para que nuestro sistema inmune esté fortalecido, lejos de comer bien, de descansar bien, de tener buenos horarios de levantarte y acostarte, no es bueno estar rodeados de personas tóxicas. Y aunque no lo crean, las personas tóxicas están en las redes sociales y están también en lo que vemos en la televisión. Entonces, si nosotros vemos en la televisión cosas que nos están intoxicando, pues no es bueno. Nos vamos a llenar de pensamientos negativos y los pensamientos negativos se pegan, se contagian. Entonces, tenemos que buscar lo que vamos a ver. Por eso es renovar nuestro entendimiento, no moldearnos a esas cosas, sino moldearnos a cosas buenas. Dice, ¿cómo renovar nuestro entendimiento? O sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. ¿Para qué? Para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y además de todo eso, darnos cuenta que nuestra medida de fe es diferente en cada uno y que tenemos un valor igual a los ojos de Dios, pero que nosotros no podemos sentirnos más que el vecino o menos que el vecino. Tenemos un valor que Cristo nos dio en la cruz, que nos dio acceso al Padre para ser adoptados como hijos de Dios. Entonces, es importante renovar nuestro entendimiento. Estar conscientes de ser el templo del Espíritu de Dios nos pone o me pone en el camino de ser cada día más como Jesucristo, de ir caminando y ser más como Jesús y de entender el amor tan grande que tiene por nosotras para habitar en cada una de nosotras. O sea, ya no vive en un tabernáculo, vive en nosotras. Y quiero que vayas a leer, por último, para terminar, Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Aquí está. Filipenses 1:9. Es Pablo, otra vez el apóstol Pablo, pero hablando a la iglesia de Filipo. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. Si leemos el 10, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y leemos el 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Conforme nosotros renovamos nuestro entendimiento, leyendo la palabra de Dios, conocemos más a nuestro amado Jesucristo. Conocemos más a nuestro Padre Celestial y por supuesto conocemos más al Espíritu Santo, conforme vamos leyendo más la palabra de Dios. Entonces dice ahí, oro que abunde el conocimiento, que abunde eso en nosotros, en ustedes. ¿Para qué? Para que puedan conocer más a Dios. Entonces, que esta semana que estamos retomando otra vez lo que es